Francia, junio de 1998. Más de 80.000 personas llenan el estadio. Millones lo están viendo por televisión. En la pantalla aparece un hombre sonriendo, saluda, bromea con sus compañeros. Camina con esa seguridad que lo convirtió en uno de los futbolistas más queridos de México. Es Jorge Campos, el capitán, el portero de los uniformes imposibles, el jugador que parece disfrutar cada segundo de estar en una Copa del Mundo, pero hay algo que nadie en ese estadio sabe. Mientras él se prepara para defender la portería de México a más de 9.000 kilómetros de distancia, hay una familia que no duerme. Un teléfono vuelve a sonar. No es una llamada cualquiera, es una negociación. Del otro lado de la línea hay personas que tienen secuestrado a su padre. Cada minuto importa, cada palabra puede decidir si vuelve con vida o no. Y Jorge Campos está a punto de salir a jugar el mundial más importante de toda su carrera. Esa es la verdadera historia, no la que apareció en las transmisiones deportivas, no la que ocuparía las portadas de los periódicos, sino la que permaneció oculta durante años. Hoy vas a descubrir cómo ocurrió el secuestro del padre de Jorge Campos pocas semanas antes del Mundial de Francia 1998, por qué su familia decidió mantener el caso en absoluto silencio mientras él representaba a México, cómo logró ocultar el miedo delante de millones de personas y qué consecuencias dejó aquel episodio mucho después de que terminara la Copa del Mundo. Cuando lleguemos a ese momento, te lo voy a señalar, porque si te vas antes del final, te vas a perder el detalle que explica por qué Jorge Campos nunca volvió a vivir el fútbol exactamente de la misma manera. Para entender esta historia, hay que regresar unos meses. No al Mundial. Todavía no. Hay que volver a México. A principios de 1998, Jorge Campos tenía 31 años y atravesaba uno de los momentos más importantes de su carrera profesional. Eso está documentado después de haber brillado en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994 y de consolidarse como uno de los futbolistas mexicanos más reconocidos internacionalmente. Llegaba al siguiente mundial convertido en uno de los referentes absolutos de la selección nacional. No era un jugador cualquiera, era el capitán. Su imagen era reconocida incluso por aficionados que no seguían habitualmente el fútbol. Sus uniformes llamaban la atención en cualquier estadio. Su estilo para jugar fuera del área, arriesgando con los pies y participando casi como un defensa más, lo había convertido en una figura distinta a cualquier otro portero de aquella época. Pero detrás de esa imagen pública existía otra realidad, mucho más privada, mucho más frágil. Jorge siempre había hablado del enorme peso que tenía su familia en su vida. Había crecido en Acapulco, Guerrero, en un entorno donde el apoyo de sus padres resultó fundamental durante los años en los que perseguía el sueño de convertirse en futbolista profesional. En distintas entrevistas concedidas a lo largo de los años, ha recordado el esfuerzo de su familia y la cercanía que mantenía con sus padres, una relación que nunca dejó de considerar como uno de los pilares de su carrera. Ese detalle es importante, porque ayuda a entender la dimensión emocional de lo que estaba por ocurrir. No se trataba únicamente de un delito, no era una noticia más. Era el secuestro de una de las personas más importantes de su vida, y el momento no podía ser peor. México se encontraba en plena preparación para disputar la Copa del Mundo de Francia 1998. Los entrenamientos se intensificaban, las concentraciones eran cada vez más largas, la presión aumentaba conforme se acercaba el torneo. Cada decisión deportiva era analizada por los medios, cada conferencia de prensa era noticia, y mientras todo eso sucedía,
otro reloj comenzaba a correr en silencio. Uno completamente distinto, el de un secuestro. Conviene detenernos aquí para aclarar algo. Durante muchos años, este episodio permaneció prácticamente fuera del conocimiento público, no porque nunca hubiera ocurrido, sino porque la propia familia decidió mantenerlo en reserva mientras la situación seguía desarrollándose. Posteriormente, Jorge Campos habló sobre aquellos hechos en distintas entrevistas, explicando que el secuestro de su padre coincidió con la preparación y el desarrollo del Mundial de Francia 1998. Eso está documentado en sus propias declaraciones. Sin embargo, muchos detalles específicos de la negociación nunca fueron revelados públicamente, y cuando no existen datos confirmados, lo correcto es reconocerlo, no inventarlos. Lo que sí puede reconstruirse es la enorme presión psicológica que implicaba aquella situación. Imagina el escenario. Por un lado, un país entero esperaba que su capitán liderara a la selección nacional en la máxima competencia del fútbol. Por otro, una familia intentaba resolver una situación donde cualquier error podía costar una vida. Dos mundos completamente distintos, separados por un océano, unidos por una sola persona. Y lo más impresionante es que casi nadie lo sabía. Mientras periodistas deportivos analizaban alineaciones, tácticas y entrenamientos, en México había conversaciones que nunca aparecerían en televisión, llamadas que se contestaban con miedo, horas enteras esperando noticias, y una pregunta que nadie podía responder: ¿volvería con vida el padre de Jorge Campos? La respuesta todavía estaba lejos, porque lo peor apenas estaba comenzando. En los meses previos al Mundial, la concentración de la selección mexicana seguía el ritmo habitual de cualquier preparación para una Copa del Mundo. Entrenamientos, viajes, concentraciones, partidos de preparación, reuniones técnicas. Cada jornada estaba cuidadosamente planificada. Los futbolistas permanecían bajo una disciplina estricta mientras la prensa seguía cada movimiento del equipo. El objetivo era uno solo: llegar a Francia en las mejores condiciones posibles. Pero para Jorge Campos existía otra preocupación, una que no aparecía en ningún plan de entrenamiento. Porque, mientras el calendario avanzaba hacia el Mundial, su familia atravesaba uno de los momentos más difíciles de su historia. Con el paso de los años, el propio Jorge revelaría que el secuestro de su padre ocurrió pocas semanas antes del torneo y que la situación obligó a toda la familia a tomar una decisión extremadamente difícil: guardar silencio. No porque el dolor fuera menor, sino porque cualquier información podía complicar todavía más las negociaciones. Eso es importante entenderlo. Los secuestros en México durante la década de los 90 eran un problema creciente y en muchos casos las familias optaban por la mayor discreción posible mientras intentaban recuperar con vida a la víctima. No existía una fórmula perfecta. Cada caso era diferente. Pero el temor a que la difusión pública alterara el comportamiento de los secuestradores era una preocupación real. En este caso, Jorge Campos ha explicado posteriormente que prácticamente nadie dentro del entorno futbolístico conocía lo que estaba ocurriendo. Muy pocas personas estaban enteradas, y esa decisión cambiaría por completo la manera en que vivió el Mundial, porque el silencio también pesa. A veces pesa más que las palabras. Mientras los reporteros buscaban entrevistas sobre fútbol, nadie hacía preguntas sobre un secuestro. Mientras los aficionados le pedían fotografías, nadie imaginaba que acababa de hablar con una persona cuya familia vivía una pesadilla. Y esa diferencia resulta estremecedora cuando se observa con la distancia que dan los años. En unos minutos, vas a entender por qué Jorge tomó la decisión de seguir adelante cuando muchas personas probablemente habrían renunciado al torneo. Pero antes, hay que comprender
cómo era el ambiente alrededor de la selección mexicana. El equipo dirigido por Manuel Lapuente llegaba a Francia con expectativas importantes. México había conseguido su clasificación al Mundial y existía optimismo entre la afición. Jorge Campos no solamente era el portero titular, era uno de los líderes naturales del grupo. Su experiencia internacional, su personalidad y el respeto que despertaba entre sus compañeros hacían que su presencia fuera fundamental dentro del vestidor. Eso también está documentado en múltiples entrevistas concedidas por integrantes de aquella selección. Sin embargo, el liderazgo tiene un precio, porque un capitán siente que no puede derrumbarse delante del resto, mucho menos antes de un mundial. Y ahí aparece una pregunta inevitable. ¿En qué momento se enteró exactamente Jorge del secuestro? Sobre ese punto conviene ser precisos. En entrevistas realizadas años después, Jorge Campos explicó que recibió la noticia antes del Mundial y que la situación permaneció activa mientras él disputaba el torneo con la selección mexicana. Sin embargo, nunca hizo pública una cronología detallada de cada llamada, cada negociación o cada conversación mantenida durante aquellos días, y ese vacío documental debe respetarse. No corresponde llenarlo con reconstrucciones imaginarias. Lo que sí puede afirmarse es que la incertidumbre lo acompañó durante buena parte de ese periodo, y cualquiera que haya vivido una situación semejante sabe lo que eso significa. No puedes concentrarte del todo, no puedes descansar completamente. Cada vez que suena un teléfono, el corazón se acelera. Cada vez que alguien se acerca con un mensaje, tu mente imagina el peor escenario. Ahora, imagina vivir eso, mientras cargas con la responsabilidad de representar a todo un país en la competencia más importante del fútbol mundial. Ese era el nivel de presión. Y, aún así, Jorge seguía apareciendo ante las cámaras con la misma sonrisa. Eso es quizá uno de los aspectos más impactantes de toda esta historia, porque el público veía tranquilidad, pero la tranquilidad era solamente la superficie. Debajo existía una angustia constante, una angustia que no podía compartir libremente con periodistas, ni con aficionados, ni siquiera, según sus propias declaraciones posteriores, con la mayoría de las personas que lo rodeaban dentro del ambiente futbolístico. Mientras tanto, en México, la familia seguía enfrentando un problema que parecía no tener una salida clara. Cada día sin noticias aumentaba la incertidumbre. Cada nueva comunicación mantenía viva una esperanza y al mismo tiempo un miedo insoportable. Porque cuando una persona ha sido secuestrada, el tiempo deja de medirse en horas, empieza a medirse en llamadas, y precisamente una de esas llamadas cambiaría el rumbo de toda la historia, porque fue en ese momento cuando la familia comprendió que estaba entrando en la etapa más delicada de la negociación. A partir de ese momento, el tiempo comenzó a correr de una manera distinta. No había un calendario, había una cuenta regresiva invisible. Cada día que pasaba sin una solución aumentaba la incertidumbre y, al mismo tiempo, el Mundial estaba cada vez más cerca. Es importante detenernos aquí. Cuando se habla de secuestros que permanecieron bajo absoluta reserva, suele existir la tentación de reconstruir conversaciones, amenazas o escenas privadas para hacer la historia más dramática. En este caso, sería un error. No existen registros públicos que permitan conocer palabra por palabra cómo se desarrollaron las negociaciones por la liberación del padre de Jorge Campos. Tampoco existe un expediente judicial disponible que detalle cada contacto entre la familia y los secuestradores. Y cuando la información no es pública, lo correcto es decirlo. Lo que sí conocemos proviene principalmente de las declaraciones que el propio Jorge hizo años después. En ellas,
Explicó que fueron semanas extremadamente difíciles para toda la familia y que el secuestro coincidió con el periodo más importante de la preparación rumbo a Francia 1998. Eso está documentado. También explicó que tomó la decisión de seguir adelante con la selección mexicana. No era una decisión sencilla. De hecho, probablemente fue una de las más difíciles de toda su vida, porque cualquier hijo habría querido permanecer cerca de su familia, estar presente, ayudar, esperar noticias junto a ellos. Pero Jorge se encontraba en una situación completamente distinta. No era solamente un futbolista, era el capitán de la selección mexicana, y el mundial no esperaba a nadie. Mientras los entrenamientos continuaban, él debía comportarse como si todo estuviera bajo control. Eso implicaba responder preguntas de periodistas, firmar autógrafos, convivir con aficionados, participar en sesiones fotográficas, escuchar análisis sobre los rivales, hablar de táctica, hablar de fútbol, cuando en realidad su cabeza estaba en otro lugar. Hay una imagen que resulta especialmente poderosa cuando se observa hoy. Las grabaciones de aquellos días muestran a Jorge Campos sonriendo durante las prácticas, bromeando con algunos compañeros y manteniendo la actitud relajada que siempre lo caracterizó. Las cámaras registraron ese comportamiento, pero las cámaras no podían registrar lo que estaba ocurriendo dentro de él. Y ahí aparece una de las contradicciones más fuertes de esta historia. El hombre que transmitía tranquilidad a millones de personas probablemente era quien más necesitaba escuchar una buena noticia. En unos minutos vas a entender por qué esa presión terminó convirtiéndose en una carga psicológica que lo acompañó incluso después de terminar el mundial. Porque el secuestro no fue únicamente un episodio aislado. Fue una experiencia que modificó su manera de vivir el éxito. Mientras tanto, la concentración de la selección mexicana avanzaba hacia su siguiente etapa. Francia esperaba. Los estadios estaban listos. Los medios internacionales comenzaban a llegar. La expectativa crecía conforme se acercaba el partido inaugural. México había quedado ubicado en el Grupo E, junto con Corea del Sur, Bélgica y los Países Bajos. Sobre el papel, era un grupo complicado, pero existía optimismo. Muchos analistas consideraban que la selección tenía posibilidades reales de avanzar a la siguiente ronda. Eso aumentaba todavía más la presión sobre los jugadores, especialmente sobre los más experimentados. Y Jorge Campos era uno de ellos. No solo por su trayectoria, también por el liderazgo que ejercía dentro del equipo. Diversos compañeros han recordado con los años que Jorge era una figura positiva dentro del vestidor. Transmitía confianza, mantenía el buen ánimo. Era uno de esos futbolistas capaces de aliviar la tensión antes de un partido importante. Lo verdaderamente impresionante es que lograra conservar esa imagen mientras se enfrentaba a una situación familiar tan delicada, porque sostener una sonrisa durante unos minutos puede ser sencillo, hacerlo durante semanas es otra historia. Hay personas que, al conocer este episodio años después, se hicieron la misma pregunta: ¿por qué no abandonó la concentración? La respuesta definitiva solamente la conoce Jorge Campos, pero sus declaraciones permiten entender una parte. Él mismo ha explicado que existía un esfuerzo conjunto por mantener el problema dentro del ámbito familiar mientras continuaban las gestiones para lograr la liberación de su padre. Era una decisión dolorosa, pero también estratégica, porque cualquier movimiento podía tener consecuencias, y en un secuestro, las consecuencias nunca son menores. Así transcurrieron aquellos días, con dos realidades avanzando al mismo tiempo. En Francia, la Copa del Mundo estaba a punto de comenzar. En México, una familia seguía esperando noticias.
Dos escenarios completamente distintos, dos relojes marcando horas diferentes y Jorge Campos caminando exactamente en medio de ambos, sin saber que el momento más difícil todavía estaba por llegar, porque cuando finalmente comenzó el Mundial, ya no existía la posibilidad de esconderse detrás de los entrenamientos. Ahora tendría que salir al campo frente a millones de espectadores. Mientras el destino de su padre seguía sin resolverse, finalmente llegó el día. La espera había terminado. Francia 1998 dejaba de ser un objetivo lejano para convertirse en una realidad. Las calles cercanas a los estadios comenzaron a llenarse de aficionados provenientes de todas partes del mundo. Banderas, cánticos, cámaras de televisión, periodistas transmitiendo en vivo. La Copa del Mundo volvía a detener al planeta. Y México estaba ahí, una vez más. Para cualquier futbolista, disputar un mundial representa el punto más alto de su carrera. No existe un torneo con mayor exposición. Cada error queda registrado. Cada acierto puede convertirse en historia. La presión es enorme, incluso cuando la vida personal transcurre con normalidad. Ahora imagina hacerlo sabiendo que al otro lado del océano tu familia enfrenta una situación que nadie puede resolver rápidamente. Esa era la realidad de Jorge Campos. Y sin embargo, muy pocos podían notarlo. Las imágenes oficiales del torneo muestran al capitán mexicano haciendo exactamente lo que millones esperaban de él: concentrado, sonriendo, dando indicaciones, animando a sus compañeros. Era el mismo Jorge Campos que el público conocía desde hacía años, o al menos eso parecía, porque existe una diferencia enorme entre controlar el rostro y controlar la mente. En unos minutos vas a entender por qué esa separación terminó convirtiéndose en uno de los mayores desafíos psicológicos de toda su carrera. Mientras tanto, el calendario seguía avanzando. El 13 de junio de 1998, México debutó en la Copa del Mundo enfrentando a Corea del Sur en el Stade Gerland de Lyon. Ese partido quedó registrado como uno de los inicios más importantes para la selección mexicana en aquel torneo. Después de comenzar abajo en el marcador, México logró darle la vuelta al encuentro y terminó imponiéndose por 3-1. Eso está documentado. Fue un triunfo fundamental, no solamente por los 3 puntos, también porque fortalecía las posibilidades de clasificar a la siguiente ronda. Las cámaras captaban la celebración, los abrazos, las sonrisas, la alegría del equipo, y ahí estaba Jorge Campos, participando como cualquier otro integrante de la selección. Lo que nadie veía era que, terminado el partido, la preocupación no desaparecía, porque un triunfo mundialista no cambia automáticamente lo que ocurre en casa. El silbatazo final termina para todos, menos para quien sigue esperando noticias de un ser querido. Ese contraste resulta estremecedor. Durante 90 minutos, el fútbol ocupa todo el espacio, pero apenas termina el partido, la realidad vuelve con la misma fuerza. Eso ayuda a comprender algo que Jorge explicaría años después. El Mundial no logró borrar lo que estaba viviendo, simplemente lo obligó a aplazarlo durante los partidos. Y esa diferencia cambia completamente la manera de mirar aquellas imágenes. Hay una toma muy conocida de Jorge Campos durante Francia 98. Aparece sonriendo mientras conversa con algunos compañeros. Durante mucho tiempo, esa imagen representó únicamente el ambiente positivo del equipo mexicano. Hoy, después de conocer esta historia, adquiere un significado completamente distinto, porque demuestra hasta qué punto una persona puede ocultar el dolor detrás de un gesto cotidiano. Y eso ocurre mucho más seguido de lo que imaginamos. Hay personas que ríen,
mientras atraviesan la peor etapa de sus vidas. Personas que cumplen con su trabajo, con sus responsabilidades, con sus compromisos, mientras por dentro sienten que todo se está derrumbando. Quizá por eso esta historia conecta incluso con quienes nunca han visto jugar a Jorge Campos, porque deja de ser solamente una historia de fútbol. Se convierte en una historia sobre la capacidad humana de seguir adelante cuando parece imposible hacerlo. Mientras México celebraba la victoria sobre Corea del Sur, el problema familiar seguía sin resolverse. No existe un registro público que permita reconstruir exactamente qué ocurrió entre cada partido de la selección y las negociaciones relacionadas con el secuestro. Sería irresponsable inventarlo, pero sí sabemos algo. La incertidumbre continuaba, y eso bastaba para mantener la presión constante. No había descanso, no existían pausas emocionales. Cada entrenamiento comenzaba con la misma pregunta silenciosa. ¿Habría alguna noticia? Cada jornada terminaba exactamente igual, esperando, porque cuando alguien cercano permanece secuestrado, el tiempo adquiere otro significado. Los días dejan de medirse por fechas, empiezan a medirse por esperanza. Después del triunfo sobre Corea del Sur, México debía preparar su siguiente compromiso. El rival sería Bélgica, un equipo experimentado, un partido decisivo para las aspiraciones del grupo. Los analistas deportivos discutían alineaciones, sistemas tácticos, rendimiento físico. Nadie hablaba del verdadero peso que cargaba el capitán mexicano, porque ese peso seguía siendo invisible para casi todos. Y precisamente durante esos días, cuando la presión deportiva aumentaba al máximo, la familia de Jorge Campos entraba en una fase todavía más delicada del secuestro, una fase que obligaría a tomar decisiones de las que casi nunca se ha hablado públicamente y que marcarían para siempre el recuerdo que Jorge tendría de aquel mundial. El mundial no se detenía, y el secuestro tampoco. Mientras una historia avanzaba frente a millones de espectadores, la otra seguía desarrollándose completamente fuera de las cámaras. Ese contraste es, probablemente, el aspecto más duro de todo este caso, porque el fútbol tiene horarios. Las negociaciones de un secuestro no. No importa si es de madrugada, no importa si hay un entrenamiento programado, no importa si dentro de unas horas debes jugar el partido más importante de tu carrera. La incertidumbre no entiende de calendarios. Después de la victoria frente a Corea del Sur, la selección mexicana comenzó inmediatamente a preparar su siguiente compromiso. El rival sería Bélgica, un equipo físicamente fuerte y con jugadores de amplia experiencia internacional. Los entrenamientos se intensificaron, las sesiones de video se hicieron más largas. Cada detalle táctico comenzó a adquirir una importancia enorme. México sabía que un buen resultado podía acercarlo a los octavos de final. Mientras tanto, Jorge Campos seguía desempeñando exactamente el papel que todos esperaban de él: el capitán, el líder, el hombre que transmitía tranquilidad. Y quizá eso fue lo más difícil, porque un líder siente la obligación de sostener también a los demás, aunque por dentro se esté rompiendo. Existe un detalle que varios de sus compañeros han mencionado cuando recuerdan aquella selección. El ambiente del grupo era bueno, había confianza, existía unión dentro del vestidor. Eso ayudó a que el equipo compitiera con personalidad durante el torneo. Sin embargo, ninguno de esos testimonios habla de un vestidor pendiente del secuestro, y la razón parece ser sencilla. La mayoría simplemente no conocía lo que estaba ocurriendo. Eso coincide con lo que el propio Jorge reveló años después. El tema permaneció dentro del círculo familiar, y esa decisión tuvo un costo emocional enorme, porque guardar un secreto también desgasta mucho. En unos minutos vas a entender por qué
Incluso después de terminar el Mundial, Jorge seguiría recordando ese episodio como uno de los momentos más difíciles de toda su vida. Pero antes hay que detenernos en otro aspecto: el comportamiento humano bajo presión. Los psicólogos deportivos suelen explicar que un atleta de alto rendimiento desarrolla mecanismos para concentrarse exclusivamente en la tarea inmediata. No significa que deje de sentir. Significa que aprende temporalmente a colocar el problema en otro lugar de su mente para poder competir. Eso no elimina el dolor, simplemente lo aplaza, y ese aplazamiento tiene un límite. Tarde o temprano, la realidad vuelve. Probablemente eso ayuda a entender cómo Jorge pudo disputar aquellos partidos sin que el público percibiera la magnitud del conflicto que estaba viviendo. No porque el problema desapareciera, sino porque durante 90 minutos necesitaba concentrarse únicamente en el balón, en sus defensas, en los delanteros rivales, en cada salida, en cada disparo, porque un solo segundo de distracción podía cambiar el destino de un partido mundialista. Y esa exigencia convivía, al mismo tiempo, con una preocupación mucho más profunda. Hay una escena que hoy resulta especialmente reveladora. Las imágenes de Francia 98 muestran continuamente a Jorge hablando con sus compañeros, organizando la defensa, dando indicaciones y manteniendo la personalidad extrovertida que siempre lo caracterizó. Quien vea esas grabaciones sin conocer esta historia, difícilmente imaginaría lo que estaba ocurriendo fuera del estadio. Ese es uno de los aspectos más impactantes de este documental. No estamos viendo una actuación. Estamos viendo a una persona intentando cumplir con la mayor responsabilidad deportiva de su vida mientras su familia enfrentaba una crisis extrema. Y esa diferencia cambia completamente la lectura de aquellas imágenes. Llegó entonces el segundo partido. El 20 de junio de 1998, México enfrentó a Bélgica en el Parc Lescure de Burdeos. Fue un encuentro intenso, muy disputado. El marcador terminó empatado 2-2. El resultado mantenía vivas las posibilidades de clasificación, aunque todavía quedaba un compromiso decisivo frente a los Países Bajos. Todo seguía abierto. La selección dependía de sí misma. Los análisis deportivos se concentraban en el funcionamiento del equipo, en los goles, en las decisiones tácticas de Manuel Lapuente, en el rendimiento de Jorge Campos bajo los tres postes. Pero había algo que ningún programa deportivo podía analizar: el desgaste emocional, porque ese no aparece en las estadísticas, no se mide con posesión de balón, no figura en la hoja del árbitro, y sin embargo puede ser mucho más pesado que cualquier rival. Mientras el mundo hablaba del empate ante Bélgica, en México la preocupación seguía exactamente donde había comenzado. La familia continuaba esperando una resolución. No existe información pública que permita establecer en qué etapa específica se encontraban las negociaciones durante esos días, y precisamente por eso no corresponde inventarla. Lo que sí sabemos es que el secuestro seguía sin resolverse y que cada día aumentaba la tensión, porque en este tipo de situaciones el paso del tiempo rara vez juega a favor de quienes esperan. Cada amanecer sin una respuesta representa una nueva carga. Cada llamada puede cambiarlo absolutamente todo. Y fue precisamente cuando México estaba a punto de disputar el partido más importante de la fase de grupos, cuando comenzó a acercarse el momento que Jorge Campos recordaría durante el resto de su vida, porque la noticia que llevaba semanas esperando estaba más cerca de llegar. La Copa del Mundo avanzaba, y con ella aumentaba la presión. Después del empate frente a Bélgica, México llegaba a su último partido de la fase de grupos con una misión muy clara: no perder. El rival era uno de los equipos más fuertes del grupo, los Países Bajos.
una selección repleta de futbolistas que competían en las mejores ligas de Europa y que también aspiraba a avanzar a los octavos de final. Para Jorge Campos era otro examen enorme. Cada mundial tiene partidos que definen carreras, y ese era uno de ellos. Sin embargo, mientras los medios hablaban únicamente del aspecto deportivo, había una batalla completamente distinta que seguía desarrollándose lejos de Francia. Una batalla silenciosa, una que no aparecía en los periódicos deportivos, ni en los programas de análisis, ni en las conferencias de prensa, porque el acuerdo que la familia había tomado seguía siendo exactamente el mismo: guardar silencio. Hoy, con la distancia que dan los años, resulta fácil preguntarse si esa decisión fue la correcta, pero hay que ponerse en el contexto de 1998. En aquella época, muchas familias que enfrentaban un secuestro optaban por actuar con la mayor discreción posible mientras intentaban resolver la situación. Cada caso era diferente, cada negociación seguía un camino distinto, y ninguna familia quería correr el riesgo de poner en peligro la vida de la víctima. Eso ayuda a entender por qué prácticamente nadie supo lo que estaba ocurriendo hasta muchos años después. No fue un secreto construido para llamar la atención, fue un silencio nacido del miedo. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. En unos minutos vas a entender por qué Jorge decidió contar esta historia públicamente, mucho tiempo después de que todo hubiera terminado. Porque guardar un secreto durante años también deja cicatrices. Llegó entonces el 25 de junio de 1998. México enfrentó a los Países Bajos en el Stade Geoffroy Guichard de Saint-Étienne. Fue uno de los partidos más recordados de aquella fase de grupos. La selección mexicana logró competir de tú a tú contra un rival de enorme nivel y consiguió un empate 2-2 gracias al gol de Luis Hernández en los minutos finales. Ese resultado aseguró la clasificación de México a los octavos de final como segundo lugar del grupo. Las imágenes de la celebración todavía pueden verse hoy: jugadores abrazándose, aficionados mexicanos cantando en las tribunas, Jorge Campos levantando los brazos al terminar el encuentro. Para cualquiera que observara esa escena desde fuera, todo parecía perfecto. México seguía con vida en el Mundial. Su capitán celebraba junto al resto del equipo, pero la realidad seguía siendo otra, porque clasificar a los octavos de final no significaba que el problema familiar hubiera desaparecido. Ese peso seguía acompañándolo, y probablemente ese sea uno de los aspectos más difíciles de imaginar. ¿Cómo celebra una persona cuando no sabe con certeza qué está ocurriendo con alguien a quien ama? No existe una respuesta universal. Cada ser humano enfrenta el miedo de una manera distinta. En el caso de Jorge Campos, la respuesta fue seguir adelante, cumplir con su responsabilidad, competir, intentar que el conflicto personal no afectara al grupo. Con el paso de los años, esa decisión despertó la admiración de muchas personas, pero también permite entender el enorme costo emocional que debió implicar, porque sostener la fortaleza durante días es complicado. Hacerlo durante semanas, mientras el mundo entero te observa, es algo completamente diferente. Existe otro detalle que suele pasar desapercibido. En ningún momento del torneo, Jorge buscó utilizar su situación personal como explicación de su rendimiento. No concedió entrevistas hablando del secuestro. No pidió un trato especial. No intentó convertir el dolor en un tema público. Simplemente jugó. Eso también está documentado, y quizá explica por qué esta historia permaneció prácticamente desconocida durante tanto tiempo. El Mundial continuó, pero el margen de error desapareció. En los octavos de final ya no existían empates que sirvieran. Era ganar o regresar a casa. El siguiente rival
sería Alemania, la vigente campeona de Europa y una de las selecciones más poderosas del planeta. La presión alcanzaba su punto más alto, y al mismo tiempo el secuestro seguía proyectando una sombra sobre todo lo que Jorge vivía en Francia. No conocemos cada pensamiento que cruzó por su mente antes de enfrentar a Alemania. Sería irresponsable afirmarlo, pero sí conocemos algo que él mismo contaría años después. Nunca logró disfrutar plenamente aquel mundial, porque mientras millones de personas recordaban Francia 98 como una gran experiencia deportiva, para él estaba inevitablemente asociado con el episodio más angustiante que había vivido su familia. Y justamente cuando México estaba por disputar el partido que definiría su permanencia en la Copa del Mundo, la historia fuera del campo también comenzaba a acercarse a un desenlace. Un desenlace que marcaría para siempre la forma en que Jorge Campos recordaría el torneo más importante de toda su carrera. El Mundial había llegado al momento donde ya no existían segundas oportunidades. Cada partido podía ser el último. Cada error podía significar el regreso a casa. Para México, ese momento llegó el 29 de junio de 1998. El rival era Alemania, una selección con una enorme tradición mundialista, campeona de Europa apenas 2 años antes y acostumbrada a competir bajo la máxima presión. El escenario imponía respeto. El Stade de la Mosson, en Montpellier, estaba completamente lleno. Millones de personas seguían la transmisión. Y, una vez más, ahí estaba Jorge Campos, con el uniforme de colores que ya se había convertido en una de las imágenes más reconocibles del fútbol internacional. Si alguien hubiera detenido la transmisión en ese instante y preguntado qué estaba pasando por la cabeza del capitán mexicano, nadie habría imaginado la verdadera respuesta. Porque, aunque el foco del mundo estaba puesto en el partido, la preocupación que llevaba consigo seguía siendo exactamente la misma: el secuestro de su padre. Y eso cambia por completo la forma de mirar aquellas imágenes. Durante años, ese encuentro fue recordado únicamente por razones deportivas. México consiguió ponerse en ventaja durante el primer tiempo gracias a un gol de Luis Hernández. La ilusión creció. Durante algunos minutos parecía posible eliminar a una de las potencias del fútbol mundial, pero Alemania reaccionó. Terminó imponiéndose 2-1 y avanzó a los cuartos de final. México quedó eliminado. Eso está documentado. Para la mayoría de los aficionados, aquella derrota significó el final de la participación mexicana en Francia 1998. Para Jorge Campos, sin embargo, el verdadero final todavía estaba lejos, porque abandonar el Mundial no significaba abandonar la angustia. Muy al contrario. Ahora desaparecía la única distracción que durante algunas horas le había permitido concentrarse en otra cosa. Cuando termina una competencia de ese tamaño, los futbolistas vuelven poco a poco a su rutina. Las entrevistas disminuyen, los entrenamientos cesan, los reflectores comienzan a apagarse, y entonces aparece el silencio. Ese silencio en el que resulta imposible seguir aplazando lo que duele. En unos minutos vas a entender por qué Jorge recordó este episodio muchos años después con una mezcla de alivio y tristeza. Porque el desenlace del secuestro no borró todo lo que había vivido, simplemente puso fin a una espera que parecía interminable. Hasta donde puede reconstruirse mediante declaraciones públicas, el padre de Jorge Campos finalmente recuperó la libertad. Ese es el hecho documentado. Sin embargo, la familia nunca hizo pública una cronología completa del desenlace, ni reveló todos los detalles de las negociaciones, las condiciones en que fue liberado o las decisiones tomadas durante ese proceso, y esa reserva se ha mantenido con el paso de los años. Es importante respetarla, porque hay historias que pertenecen también al ámbito privado de quienes las vivieron,
Lo verdaderamente significativo es otra cosa. El padre de Jorge sobrevivió, y eso permitió que la historia no terminara convertida en una tragedia irreparable. Pero sobrevivir no significa que todo vuelva a ser igual. Quien ha pasado por un secuestro cambia. También cambia su familia, cambian las conversaciones, cambia la manera de percibir el peligro, cambia incluso la forma de entender la tranquilidad. Eso ocurre con muchísimas víctimas de este delito y con las personas que las rodean. Y, aunque Jorge Campos nunca ha convertido este episodio en el centro de su vida pública, las pocas veces que ha hablado del tema dejan claro que fue una experiencia que lo marcó profundamente. Hay algo que resulta especialmente revelador. Durante mucho tiempo, el público creyó conocer completamente a Jorge Campos, el portero carismático, el futbolista alegre, el capitán que siempre tenía una sonrisa, pero la realidad era mucho más compleja. Aquella sonrisa convivía con un miedo constante, y eso obliga a replantear una idea muy común, la de creer que podemos saber lo que otra persona está viviendo simplemente porque la vemos sonreír. No podemos. Las imágenes del Mundial siguen siendo exactamente las mismas. Lo que cambió fue nuestra forma de interpretarlas. Hoy sabemos que detrás de cada salida del área, de cada atajada y de cada celebración existía una preocupación que el público desconocía por completo, y quizá esa sea una de las lecciones más poderosas de esta historia. Muchas veces admiramos la fortaleza de alguien sin saber todo lo que esa persona está soportando en silencio. Pero todavía queda una última pregunta. Una pregunta que va mucho más allá del fútbol. ¿Por qué Jorge Campos decidió contar esta historia años después de haberla mantenido completamente oculta? La respuesta no solamente ayuda a entender su silencio, también explica por qué este episodio terminó convirtiéndose en uno de los testimonios más humanos de toda su carrera. Durante mucho tiempo, Jorge Campos evitó hablar de lo que había ocurrido, no porque quisiera borrar ese capítulo de su vida, sino porque, como sucede con muchas experiencias traumáticas, existen historias que necesitan tiempo antes de poder contarse. Y en este caso, pasaron años, muchos años. Fue hasta después, en distintas entrevistas concedidas a medios de comunicación, cuando comenzó a revelar que el Mundial de Francia 1998 había coincidido con uno de los momentos más difíciles que había vivido su familia. Para muchos aficionados fue una sorpresa. Hasta ese momento, la imagen que conservaban era muy distinta. Recordaban al capitán, al portero de los uniformes coloridos, al futbolista que transmitía seguridad. Descubrir que detrás de aquella serenidad existía un miedo permanente cambió por completo la manera de entender aquel mundial. Y quizá ese sea uno de los aspectos más valiosos de esta historia. No modifica los resultados deportivos, modifica la perspectiva, porque cuando volvemos a mirar los partidos de Francia 98 sabiendo lo que estaba ocurriendo, cada gesto adquiere un significado diferente. Cada sonrisa, cada abrazo, cada celebración, todo sigue siendo exactamente igual. Y, al mismo tiempo, todo cambia. Hay algo que Jorge nunca intentó hacer cuando habló públicamente de este episodio. Nunca buscó presentarse como una víctima. No utilizó el secuestro para justificar una derrota. No dijo que esa situación explicara el rendimiento de la selección. Simplemente compartió una parte de su vida que hasta entonces casi nadie conocía. Ese detalle dice mucho sobre la forma en que decidió enfrentar aquella experiencia, porque habría sido sencillo convertir esa historia en un gran titular. Sin embargo, durante años permaneció en silencio. Y cuando finalmente habló, lo hizo con la serenidad de quien ya había procesado buena parte de lo vivido.
Eso también está documentado en sus propias entrevistas. En unos minutos entenderás por qué ese silencio terminó siendo, paradójicamente, una de las razones por las que este caso resulta tan impactante, porque no fue una historia construida para generar atención. Fue una historia descubierta mucho tiempo después de que todo hubiera terminado. Existe otra reflexión que inevitablemente surge al revisar este episodio. Durante un mundial, los aficionados solemos mirar únicamente lo que ocurre dentro del terreno de juego. Discutimos alineaciones, cambios, errores, atajadas, goals, pero rara vez pensamos que detrás de cada jugador existe una vida que continúa mientras rueda el balón. Problemas familiares, enfermedades, pérdidas, miedos, responsabilidades. El uniforme de una selección nacional no suspende la vida personal, simplemente la vuelve invisible durante 90 minutos. Y eso convierte la historia de Jorge Campos en algo mucho más universal, porque deja de tratarse solamente de fútbol. Habla de todas esas personas que continúan cumpliendo con su trabajo mientras atraviesan una crisis que casi nadie conoce. El médico que atiende pacientes mientras espera noticias de un familiar, la maestra que entra al salón intentando sonreír después de una noche sin dormir, el policía que sale a patrullar cargando una preocupación que no puede compartir, el trabajador que cumple su jornada aunque por dentro sienta que todo se está derrumbando. Quizá por eso esta historia conmueve incluso a quienes nunca siguieron la carrera de Jorge Campos, porque todos, en algún momento, hemos conocido a alguien que aparentaba estar bien cuando en realidad estaba librando una batalla silenciosa. Hay un aspecto más que merece atención. El secuestro del padre de Jorge Campos también refleja el contexto que vivía México durante aquellos años. Durante la década de los 90, el secuestro se convirtió en uno de los delitos que más preocupación generaban en distintas regiones del país. Diversos empresarios, comerciantes, profesionistas y familias enfrentaron una realidad marcada por el miedo y la incertidumbre. La familia Campos terminó formando parte de ese contexto, no porque fueran personajes públicos, sino porque, como muchas otras familias mexicanas, quedaron atrapados por un delito que dejó profundas secuelas. Ese contexto ayuda a comprender que esta historia no pertenece únicamente al mundo del deporte, también forma parte de una realidad social mucho más amplia, y quizá por eso sigue provocando tanta empatía, porque detrás del uniforme de la selección mexicana había un hijo intentando hacer su trabajo mientras esperaba que su padre regresara con vida. No existe entrenamiento capaz de preparar a una persona para algo así. No existe experiencia deportiva que enseñe cómo convivir con ese nivel de incertidumbre. Y, sin embargo, Jorge Campos encontró la fuerza para salir al campo una y otra vez. Eso no significa que no tuviera miedo. Significa que decidió no permitir que el miedo lo paralizara. Esa diferencia es enorme, porque el valor no consiste en no sentir temor, consiste en seguir adelante a pesar de él. Y justamente esa idea nos lleva a la parte final de esta historia, porque cuando se apagan los reflectores del Mundial y desaparecen los titulares deportivos, queda una pregunta mucho más profunda. ¿Qué fue lo que realmente cambió dentro de Jorge Campos después de vivir aquella experiencia? La respuesta no está en una estadística, ni en una atajada, ni siquiera en un partido. Está en la forma en que un hombre aprendió que, a veces, las victorias más importantes de la vida ocurren muy lejos de un estadio. Cuando terminó Francia 1998, el mundo del fútbol siguió adelante. Llegó una nueva temporada, nuevos torneos, nuevos campeonatos. Las portadas dejaron de hablar del Mundial y comenzaron a ocuparse de otros jugadores, otros partidos y otras historias. Así funciona el deporte.
Siempre hay un siguiente encuentro. Pero para Jorge Campos no existía un siguiente partido capaz de borrar lo que acababa de vivir, porque algunas experiencias no terminan el día en que concluyen, empiezan ahí. Existe una idea muy extendida de que, cuando una persona sobrevive a una situación traumática, todo vuelve poco a poco a la normalidad. La realidad suele ser mucho más compleja. La normalidad cambia. Y eso parece reflejarse también en este caso. Jorge nunca ha descrito públicamente este episodio como algo que simplemente quedó atrás. Al contrario, las pocas veces que ha hablado del secuestro de su padre permiten entender que fue uno de esos acontecimientos que modifican para siempre la manera de ver la vida, y probablemente no podía ser de otra forma. Porque cuando durante semanas existe la posibilidad real de perder a un ser querido, cambian las prioridades, cambia la forma de valorar el tiempo, cambia incluso el significado del éxito. En unos minutos vas a entender por qué ese cambio interior termina siendo la verdadera conclusión de esta historia. Porque el Mundial fue solamente el escenario. Lo realmente importante ocurrió lejos de los estadios. Hay un detalle que suele pasar desapercibido cuando se habla de deportistas de alto rendimiento. Estamos acostumbrados a medir sus carreras mediante estadísticas, partidos jugados, goles, atajadas, títulos, trofeos, pero ninguna estadística puede explicar cuánto cuesta emocionalmente mantenerse de pie cuando la vida personal se está desmoronando. Ese tipo de fortaleza no aparece en una hoja de resultados, no recibe medallas, no genera aplausos, y sin embargo, quizás sea la más difícil de todas. Cuando Jorge Campos decidió compartir públicamente esta historia años después, ocurrió algo interesante. Muchos aficionados comenzaron a mirar Francia 98 desde una perspectiva completamente distinta. Ya no veían únicamente al portero mexicano, veían a un hijo, y esa diferencia humanizó todavía más a una figura que ya era profundamente querida por la afición, porque todos entendieron algo. Detrás del uniforme existía una persona enfrentando exactamente los mismos miedos que cualquier otra. La fama no protegía a su familia. El éxito deportivo no impedía que ocurriera un secuestro. La popularidad no eliminaba la incertidumbre. Ese contraste resulta especialmente duro. Muchas veces imaginamos que las figuras públicas viven alejadas de los problemas cotidianos. Historias como esta demuestran exactamente lo contrario. También reciben llamadas que cambian su vida, también sienten miedo, también atraviesan noches sin dormir, también experimentan esa sensación desesperante de no poder controlar lo que está ocurriendo. Y quizá por eso el testimonio de Jorge Campos ha conectado con tantas personas, porque no habla únicamente de fútbol, habla de vulnerabilidad, habla de familia, habla de esa obligación que muchas veces sentimos de seguir funcionando mientras el mundo personal parece venirse abajo. Hay otra reflexión inevitable. Durante el Mundial de Francia, millones de personas admiraron la tranquilidad con la que Jorge Campos defendía la portería mexicana. Hoy, sabemos que esa tranquilidad era, en buena medida, una muestra extraordinaria de autocontrol, no porque no existiera el miedo, sino porque decidió que ese miedo no podía apoderarse de él mientras representaba a su país. Eso no convierte a Jorge en un héroe invulnerable, lo convierte en algo mucho más cercano, en un ser humano que hizo lo que creyó correcto en circunstancias extraordinariamente difíciles. Y quizá ahí radica la verdadera admiración que despierta esta historia, no en las atajadas, no en los uniformes, no en la fama, sino en la capacidad de cumplir con una responsabilidad enorme mientras llevaba una carga emocional que casi nadie conocía. Con el paso del tiempo,
Jorge Campos siguió siendo recordado como uno de los mejores porteros en la historia del fútbol mexicano. Su legado deportivo quedó asegurado mucho antes de que revelara este episodio. Sin embargo, conocer esta parte de su vida añade una dimensión completamente distinta a su historia. Nos obliga a dejar de verlo únicamente como un ídolo deportivo y empezar a verlo como una persona que atravesó una de las experiencias más dolorosas que puede enfrentar una familia. Quizá por eso, cuando hoy vuelves a observar imágenes de Francia 1998, ya no ves solamente un mundial, ves a un hombre intentando cumplir con su deber mientras esperaba que su padre regresara con vida. Y esa imagen es imposible olvidarla, pero todavía queda una última pieza, la más importante de todas. Porque después de revisar los hechos, separar los rumores y reconstruir lo que realmente ocurrió, surge una pregunta que trasciende completamente al fútbol. Una pregunta que probablemente explica por qué esta historia sigue conmoviendo a quienes la descubren por primera vez. ¿Qué vale más cuando todo parece estar en juego? ¿La carrera de una persona o la vida de alguien a quien ama? La respuesta de Jorge Campos nunca estuvo en sus palabras. Estuvo en todo lo que estuvo dispuesto a soportar en silencio mientras esperaba volver a abrazar a su padre. Volvamos una vez más a Francia. Junio de 1998. Un estadio lleno, millones de personas frente al televisor. Un hombre con un uniforme imposible de ignorar. Sonríe, levanta la mano. Da instrucciones a sus defensas. El público ve confianza. El público ve seguridad. El público ve al capitán de la selección mexicana. Lo que nadie ve es que detrás de esa imagen hay un hijo esperando que su padre regrese con vida. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que esta historia sigue conmoviendo tantos años después. No porque hable únicamente de un secuestro, sino porque nos recuerda algo profundamente humano. Nunca sabemos qué batalla está librando la persona que tenemos enfrente. Después de revisar las declaraciones públicas de Jorge Campos, los registros del Mundial de Francia 1998 y los hechos que pueden documentarse, hay algo que queda completamente claro. El secuestro ocurrió. Coincidió con la preparación y el desarrollo del Mundial. La familia decidió mantener el caso en absoluta reserva mientras buscaba resolverlo. Su padre recuperó la libertad y Jorge continuó jugando el torneo sin revelar públicamente el infierno que estaba viviendo. Todo eso está respaldado por sus propias declaraciones. Lo que no está documentado son muchas de las historias que con el tiempo comenzaron a circular. No conocemos cada llamada, no conocemos cada negociación, no sabemos cuánto duró exactamente cada momento de incertidumbre, no sabemos qué palabras se dijeron dentro de la familia cuando el teléfono sonaba, y tampoco sabemos qué pasaba por la mente de Jorge cada vez que entraba al terreno de juego. Esas respuestas pertenecen únicamente a quienes estuvieron ahí, y reconocer ese límite también es una forma de respetar la historia, porque no hace falta inventar escenas para comprender la magnitud de lo ocurrido. Los hechos, por sí solos, ya resultan extraordinarios. Piensa por un momento en la enorme contradicción que encierra este caso. Mientras millones de mexicanos encontraban alegría viendo jugar a su selección, uno de sus principales referentes encontraba fuerzas para seguir adelante precisamente cuando su propia vida estaba dominada por el miedo. Esa contradicción es la que convierte este episodio en algo mucho más grande que una simple anécdota deportiva. Es una historia sobre responsabilidad, sobre amor por la familia, sobre autocontrol y sobre la capacidad de seguir caminando cuando todo dentro de ti quisiera detenerse. Existe una frase que suele repetirse en el deporte de alto rendimiento: los campeones se forman en la adversidad. En este caso, la adversidad nunca estuvo dentro del estadio,
estaba esperando al otro lado del océano. Y aún así, Jorge Campos decidió asumir el papel que sentía que debía cumplir. Con el paso de los años, esa decisión puede analizarse desde distintos puntos de vista. Habrá quienes piensen que debió abandonar el Mundial para regresar con su familia. Otros creerán que hizo lo correcto permaneciendo con la selección mientras las negociaciones continuaban. No existe una respuesta universal, porque ninguna persona enfrenta el miedo exactamente de la misma manera. Lo importante es otra cosa. Jorge tomó una decisión en circunstancias extremas, vivió con ella y años después tuvo la valentía de compartir una parte de esa experiencia con el público, no para buscar reconocimiento, no para cambiar la historia del Mundial, simplemente para contar una verdad que había permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Quizá por eso este episodio provoca tanta admiración, porque nos obliga a mirar más allá del futbolista, más allá del uniforme, más allá de la fama. Nos recuerda que incluso las personas que parecen más fuertes también tienen momentos en los que sienten miedo, y que muchas veces las sonrisas más recordadas esconden las preocupaciones más profundas. Al final, la gran pregunta con la que comenzamos este documental encuentra una respuesta distinta a la que muchos esperaban. ¿Cómo pudo Jorge Campos disputar el mundial más importante de su carrera mientras secuestradores negociaban la vida de su padre? La respuesta no está en una técnica psicológica, ni en una preparación especial, ni en una explicación deportiva. Está en algo mucho más sencillo, porque entendió que, mientras otras personas luchaban por traer de vuelta a su padre, él también tenía una responsabilidad que cumplir, y decidió sostenerla con el mismo compromiso con el que había defendido la portería de México durante toda su carrera. Eso no hizo que el miedo desapareciera, simplemente evitó que el miedo decidiera por él. Y quizá esa sea la revelación más importante de toda esta historia. No recordamos a Jorge Campos únicamente porque fue un portero extraordinario. Lo recordamos porque detrás del uniforme había un hombre que, en el momento más difícil de su vida, encontró la fuerza para seguir adelante sin convertir su dolor en un espectáculo. A veces pensamos que el mayor acto de valentía ocurre cuando alguien enfrenta a un rival dentro de un estadio, pero la vida demuestra otra cosa. Las batallas más difíciles casi nunca tienen público, se libran en silencio, lejos de las cámaras, lejos de los aplausos, y, muchas veces, nadie llega a conocerlas hasta años después. La de Jorge Campos fue una de esas batallas. Y ahora quiero preguntarte a ti, si hubieras estado en su lugar, ¿habrías permanecido con la selección mexicana para disputar un mundial o habrías regresado inmediatamente con tu familia? Me interesa conocer tu punto de vista, déjamelo en los comentarios. Y si disfrutas los documentales que revelan los secretos de famosos, suscríbete, porque en el próximo caso conoceremos otro episodio real que muy pocas personas saben y que también cambió para siempre la vida de uno de los personajes más conocidos de México.